Hoy hemos concluido la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Fiesta cuya oración colecta dice: Señor, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos, por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. Como ya he mencionado en reflexiones anteriores, las solemnidades del calendario litúrgico no son fiestas aisladas. Al contrario, vienen conectadas y son consecuencia unas de otras. En este caso hablamos de la continuación entre la Navidad y la Epifanía, es decir, la manifestación del Señor. Para entenderlo bien, vamos a apoyarnos en el Catecismo de la Iglesia, que nos dice en su numeral 486. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente. Primero a los pastores, luego a los magos, ahora a Juan Bautista y dentro de 8 días en las bodas de Caná. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios Padre le ungió con el Espíritu Santo y con poder. En la primera lectura, tomada del profeta Isaías, escuchamos: Consolad a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Una voz clama: Preparad el camino del Señor en el desierto, construid en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está vuestro Dios. Y todo este pasaje nos hace recordar, claro, a Juan Bautista, en quien se cumplió esta profecía. Pero la misma primera lectura profetiza también sobre el ungido. Como pastor apacentará su rebaño. Es anuncio de Cristo, el que sin cesar nos guía y alimenta, el buen pastor. En la segunda lectura escuchamos: Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Y así, en el diálogo entre el romano y Cefas encontramos la vocación católica de la Iglesia, lo que en su momento será material para otra reflexión. Lo que ahora nos atañe es el resto de la catequesis que el primer papa nos dejó en esta ocasión cuando dijo: ¿Sabéis lo sucedido en Judea después del bautismo predicado por Juan? Cómo Dios Padre ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios Padre estaba con él. El Catecismo nos dice en el numeral 438: La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena,
en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Por eso la Iglesia añade a la imposición de las manos una unción con crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios Padre ungió con el Espíritu Santo. Finalmente, el numeral 536 dice: el bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores, es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación.